Problemas de optimización. Se va a construir una caja abierta sin tapadera de volumen máximo con una pieza rectangular de 24 por 20 centímetros de lado, recortando cuadrados iguales en las esquinas y doblando los lados hacia arriba. Encontrar el volumen máximo por medio del criterio de la primera y la segunda derivada. Lo primero que tenemos que hacer es realizar el bosquejo de cómo nos dan esa pieza de cartón y en qué es lo que se va a convertir. Es decir, como el problema lo dice, este tiene una dimensión de y este otro lado. Ahora vamos a graficar cómo se realizarán esos dobleces. Concluimos que cada doblez va a tener una dimensión de X unidades o X centímetros y lo graficamos de la siguiente forma. Si esto va a medir X centímetros y este doblez va a medir X centímetros, tenemos que determinar cuánto medirá la parte intermedia. De igual forma en este lateral. Okay. Entonces, si este doblez tendrá una variable de X y este doblez tendrá una variable de X unidades, el sector de en medio quedará como 24 menos 2 veces X y este quedará como 20 menos 2 veces X, porque este doblez también mide X unidades, X unidades. Es decir, el producto final quedará algo así. Okay. En donde esta dimensión medirá X unidades, esta otra dimensión
tendrá la medida de 20 menos 2x, y esta última tendrá una dimensión de 24 menos 2x. Ahora, sabemos que la fórmula de volumen es igual a volumen es igual base por profundidad por altura. Entonces reescribimos utilizando las variables que ya encontramos, que sería volumen en función de x es igual a 20 menos 2x por 24 menos 2x por x, siendo esta precisamente la base por la profundidad por la altura. Al realizar la simplificación, la ecuación quedará como siendo en este caso la fórmula de volumen en función de x. Sin embargo, como tenemos que encontrar el volumen máximo de esta función y lo tenemos que hacer por medio del criterio de la primera derivada, entonces hallamos la derivada de esta función, es decir, derivada de función de volumen de x queda como esta derivada quedó cumpliendo las reglas de derivación en donde el exponente baja a multiplicar a la constante 3 por 4, 12, menos 2 por 88, 176, y en este caso 1 por 480 es 480. Ahora tenemos que encontrar el punto crítico.
es decir, 0 igual a. Ahora lo que nos corresponde es realizar el despeje de la función que tenemos, en este caso de la primera derivada. Para eso vamos a necesitar la fórmula cuadrática o una herramienta tecnológica, una calculadora que nos resuelva precisamente esta fórmula cuadrática. Al ingresarlo en la calculadora nos va a dar dos puntos críticos, que uno va a ser x1 es igual a 11.05 y x2 es igual a 3.62. Ahora tenemos que analizar cuáles de estas dos raíces son posibles. Retornamos a la imagen. Analizando la imagen tenemos que determinar cuál es el dominio de la variable x en función del problema que nos están dando. Y este será. El valor más pequeño que puede obtener la x en este caso es 0. No incluyéndolo, porque incluyéndolo no se ejecutaría ningún doblez. Y el valor más grande que puede obtener la variable x es la mitad del lado más pequeño, es decir, la mitad de 20 serían 10. Si hago dobleces de 10 y 10, prácticamente quedaría un plano. Entonces el dominio es de 0 hasta 10 sin incluirlo, porque si lo incluimos nuevamente no se generaría un volumen. Por lo tanto, este punto crítico de 11.05 no es parte del dominio, por lo tanto no puede ser tomado como un punto crítico. Entonces vamos a utilizar el punto crítico de 3.62. Ahora analizaremos con la tabla el punto crítico y los intervalos a la izquierda y a la derecha por medio del criterio de la primera derivada. La tabla quedaría de la siguiente forma. ¿Dónde?
analizaremos qué es lo que pasa en la función original, qué es lo que sucede en la primera derivada, y en función de la primera derivada vamos a encontrar los intervalos si es creciente o decreciente. Ahora vamos a realizar la sustitución de 3.62 en la función original, es decir, en esta que es la función original. Al realizar la sustitución obtenemos que f de x valuada en x 3.62 da un valor de 774.17. Ya vamos a poder concluir qué es lo que significa este número. Ahora, valuando sobre la primera derivada, encontraremos un valor de prueba entre 0 y 3.62. En este caso podemos utilizar cualquier valor entre estos dos números, sin incluirlos. Puede ser por ejemplo 2. Entonces, f' valuada en 2, únicamente tenemos que colocar el signo de la respuesta. Cualquier valor valuado en este intervalo dará el mismo signo. En este caso, si evaluamos sobre el valor 2 en x para la f', obtenemos un signo de positivo. Ahora, valuando un número entre el intervalo 3.62 hasta 10, por ejemplo, puede ser el valor 5, evalúo f' en el valor 5 y obtengo que la respuesta me da negativa. Cualquier valor en este intervalo evaluado sobre la f' dará un valor de negativo. Es decir, podemos concluir lo siguiente: por ser positivos los signos en la primera derivada en este intervalo, podemos decir que esta es un intervalo de pendientes crecientes. Por ser negativo en este intervalo, va a ser un intervalo de pendientes decrecientes. Entonces, si a la izquierda del valor 3.62 tenemos intervalo creciente y a la derecha decreciente, podemos concluir que este es un máximo relativo. Y lo podemos también comprobar sustituyendo el valor de 3.62 en la primera derivada, me da un valor de 0, que significa que en ese punto la pendiente es 0. A la izquierda son pendientes crecientes, a la derecha son pendientes decrecientes, por lo tanto se concluye que en 3.62 se posee un máximo relativo con un valor de 774.17. Ahora lo concluiremos por medio de el criterio de la segunda derivada. Para esto necesitamos la segunda derivada, siendo esta (24x menos 176). Ahora, existe una regla sobre la segunda derivada que dice lo siguiente: si en f' valuada sobre c se encuentra valor 0, es decir, precisamente esto que estamos viendo, si en f' existe un valor 0 en c, o sea 3.62, si sustituimos ese 3.62 en f doble prima,
o sea, en la segunda derivada, tenemos que analizar qué signo es el que sale. Si sustituimos entonces 3.62 en la segunda derivada, es decir, sobre esta fórmula, anotamos aquí el signo. En este caso, el signo queda negativo. Y según el criterio de la segunda derivada, dice que cuando el signo es negativo o el valor respuesta es menor a cero, se concluye nuevamente que en este punto existe un máximo relativo. Con esto estaríamos concluyendo el problema y se puede decir que el volumen máximo se alcanza realizando dobleces de 3.62 centímetros en los laterales, es decir, aquí 3.62 centímetros, aquí, aquí y aquí, con el cual se alcanza un volumen máximo de 774.17 centímetros cúbicos. Bueno, esto sería todo con respecto a este problema. Espero haberles ayudado.